La verdad es que estoy tan emocionado que cuando le pregunté a Paulita, que es funcionaria de la Presidencia de la República, ¿a dónde va a estudiar? Me dice, Amberes, en Holanda. Cuando yo estudié en Amberes y en Bélgica. Pero bueno, es un acto realmente emocionante, histórico, el que estamos viviendo. Es la patria nueva, como ya lo ha dicho René, como lo ha dicho Ricardo, los cambios fundamentales. Un abrazo a todas y a todos, especialmente a nuestros becarios, a esos héroes contemporáneos que van a otros lares, como lo dijo Ricardo, por ti Ecuador, para regresar a la patria y darnos una patria mejor para todas y para todos. Un abrazo a sus familias, a aquellos que no son casados, a sus padres, a sus hermanos, a aquellos casados, además de sus padres y sus hermanos, a sus cónyuges, a sus hijos, por todo el apoyo a nuestros becarios. Un abrazo a los señores representantes de los medios de comunicación, a la fuerza pública, a los policías, a los militares presentes y a todos aquellos que más tarde nos seguirán, nos escucharán por los medios de comunicación. Nos dice nuestro duende precursor, el médico Eugenio Espejo, y cito, un día resucitará la patria, pero los que fomentarán su aliento y los que tratarán de mantenerla con vida, sin duda que no serán los que, habiendo pasado las 3 partes de sus años en pequeñeces, no están para aplicar sus facultades a estudios desconocidos y prolijos. Serán esos muchachos que hoy frecuentan las escuelas con empeño y estudiosidad. En ellos renacerán las costumbres, las letras y ese fuego de amor patriótico que constituye la esencia moral del cuerpo político. Cierro cita. Queridas amigas y amigos, estamos hoy aquí reunidos para realizar el reconocimiento público a los 803 adjudicatarios de becas de la convocatoria abierta del año 2012, quienes por mérito y derecho propios, muchos me agradecían cuando entraba a este teatro, sus padres, los propios becarios, hasta pequeños niños. Esto es esfuerzo del pueblo ecuatoriano, este es su dinero, nuestro petróleo, nuestros impuestos, y nadie, a ninguno de esos 803 becarios le ha regalado nada, se lo han ganado por sus propios méritos. Quienes por mérito y derecho propios podrán realizar sus estudios de maestría, doctorado, postdoctorado y especialidades médicas en las mejores universidades del mundo, para luego retribuir a la patria con su labor, su compromiso y su amor. Es muy motivante darles buenas noticias, hacer énfasis en los cambios emprendidos en torno a uno de los principales ejes de transformación del país. Le diría el principal eje de transformación, la educación. Sin la revolución educativa no habrá revolución ciudadana. Es esto lo que nos sacará de la pobreza, del subdesarrollo, de la mediocridad, el talento humano, fin en sí mismo, derecho del ser humano, pero a su vez el mayor recurso con que puede contar una sociedad. Talento humano no solo en capacidad académica, técnica, profesional, sino también en valores, compromiso, en patriotismo. Ustedes, queridos becarios, son el presente y el futuro de la patria. Si van tan solo a prepararse para ocupar un puesto en la sociedad, habrán traicionado esa patria. Tienen que prepararse para transformar nuestra sociedad, tremendamente injusta, todavía plagada de inequidad, pobreza, mediocridad. Hace unos días escuchaba un potencial candidato presidencial decir un simplismo, una irresponsabilidad que suena bonito, pero que no resiste el menor análisis, en referencia al Yasuní y a la iniciativa Yasuní TT, llamando a una consulta popular para impedir que se extraiga el petróleo, como
que si son los defensores de la naturaleza contra los codiciosos que solo buscamos dinero, que ellos preferían el verde de la naturaleza antes que el verde de los billetes. Qué frase tan profunda, ¿verdad? Cuánta irresponsabilidad, cuánto simplismo. No entender la miseria, la pobreza que existe en nuestro país, los hospitales, las escuelas, los carreteros que se necesitan. Qué difícil es sacar el país adelante con esa clase de irresponsabilidad, con esa clase de demagogia, con esa clase de mediocridad. El día en que esto no tenga más cabida en nuestra patria, así como la victimización, el tercermundismo barato del que hablaremos más adelante, habrá llegado el desarrollo. Y esto depende sobre todo de ustedes, queridos jóvenes. Levadura que debe inflamar la masa, pero debe inflamarla no con populismo, no con demagogia, no con insensatez, no con palabras tan bonitas como huecas, como vacías. Debe inflamarla con ciencia y con conciencia, sin que en nuestra sociedad haya nunca más cabida a tanto discurso barato. El compromiso de nuestra revolución ciudadana con el futuro de superación y excelencia se ha evidenciado no solo en el cierre de universidades mediocres, pese al costo político que aquello implica, sino en el apoyo decidido, sin límite presupuestario. El único límite es cuánto de nuestros jóvenes, incluso adultos, sean admitidos en universidades de primer nivel, en las carreras que necesita el desarrollo del país. Ese apoyo, ese compromiso con el talento humano, con la educación se verifica, como decía, al apoyo decidido, sin límite presupuestario, al desarrollo de las capacidades de las y los ecuatorianos, en el progreso profesional, intelectual, técnico y científico, lo que además constituye un derecho garantizado en nuestra Constitución. Por ello, hasta finales del presente año, planificamos que la Revolución Ciudadana entregue cerca de 5.000 becas para estudios en el exterior. Cuando en el viejo país el promedio, y prohibido olvidar, era de 20 becas anuales. 20 becas anuales. Dios mediante, en el 2012, en todo nuestro gobierno habremos entregado 5.000 becas. Y son importantes avances, pero todavía significa un becario por cada 3.000 ecuatorianos. Ojalá pronto lleguemos, y esto que sea política de Estado, a un becario por cada 30 ciudadanos de nuestro país. Las becas se adjudican mediante concursos públicos de méritos, transparentando la gestión, lo que es ya una marca de nuestro ejercicio de gobierno. La transparencia como requisito fundamental para la rendición de cuentas. Nuestro objetivo es la formación de una masa crítica de talento humano que nos permita la efectiva transformación de la matriz productiva del país. Y por eso consideramos que una de las más importantes áreas de inversión a futuro es justamente la inversión en formación, profesionalización y especialización de nuestros mejores profesionales, de nuestros mejores estudiantes. Estamos cambiando la matriz educativa del país. No hay límites para el perfeccionamiento. Insisto, no hay techo para la inversión en becas. Yo hubiera querido, como decía René, nosotros, nuestra generación, tener las oportunidades que ustedes tienen. Enhorabuena. Las áreas priorizadas son aquellas que se encuentran alineadas al Plan Nacional de Desarrollo. Repito, las que requiere el desarrollo del país, que son ciencias de la vida, ciencias de los recursos naturales, ciencias de la producción e innovación y ciencias sociales, arte y cultura.
La proyección global para inversión del actual gobierno en becas hasta el 2012 es de 313 millones de dólares, frente a los 11.13 millones invertidos en los 7 gobiernos anteriores. Prohibido olvidar, lo que representa una relación de 30-1 en materia de inversión para el talento humano. Esa es nuestra revolución ciudadana en el país. El gobierno de la Revolución Ciudadana cree en el país, tiene una confianza total en la capacidad de nuestra gente y por eso hemos desarrollado este programa de becas en dimensiones nunca antes vistas en la historia republicana. Queridos jóvenes, beneficiarios hoy de esta beca, de estas becas, fruto del esfuerzo de nuestra sociedad. Al ir a estudiar a sociedades más avanzadas, no solo van a formarse en una profesión o rama académica, van a formarse en la vida. Muchas cosas en las que nosotros recién estamos de ida, ellos probablemente ya están de regreso. Se darán cuenta de cuánto debate inútil, fatuo, cuántos engaños sociales todavía nos entrampan en el retraso. Sepan discernir entre los valores que hay que aprender de esas sociedades y siempre se puede y se tiene que aprender de alguien. Pero sepan discernir entre esos valores y sus antivalores, presentados muchas veces como avances civilizatorios, cuando en realidad solamente reflejan decadencia. Estudien no solo su profesión, sino la cultura en donde se encuentran, su historia, sus éxitos y sus fracasos, para su regreso al país, repletar de aire fresco una sociedad donde ciertos grupos todavía permanecen en el oscurantismo, temiéndole incluso al conocimiento. Sepan ustedes que aquí tenemos grupos que supuestamente se llaman de extrema izquierda y son los mejores aliados de la derecha, que incluso se oponen a explorar el país para saber lo que tenemos. Menos del 2% del país ha sido explorado en su capital, en su potencial minero. ¿Cómo podemos tomar decisiones sin información? La mayor muestra de ignorancia es tenerle miedo al conocimiento. Recuerden, el desafío es cambiar. No nos ha ido bien como sociedad. No nos engañemos. América Latina tenía todo para ser la región más próspera del mundo, para haber alcanzado el buen vivir desde hace siglos. Y somos todavía parte del mundo subdesarrollado. Y muchos pretenden seguir haciendo lo mismo de siempre y lograr diferentes resultados. Cuando Einstein decía, pretender una y otra vez realizar lo mismo y obtener diferentes resultados es lo más cercano a la insanidad. El desafío es cambiar, salir de la pobreza, pero sin perder nuestra identidad ecuatoriana, nuestra identidad latina, enriquecida por saberes de siglos de nuestros pueblos ancestrales. Sabemos que ustedes lo pueden lograr. Queridos jóvenes, me he pasado media vida estudiando los procesos exitosos de desarrollo. Ustedes saben, los más inútiles, tenemos que estudiar más para aprender algo. Créanme que la fórmula del éxito no está en los recursos naturales, no está en el capital físico, ni siquiera en algo tan importante como ciencia y tecnología. El secreto está en que desde el más modesto trabajador hasta el más encumbrado gerente, desde el más sencillo ciudadano hasta el presidente de la República, hagan su trabajo, su día a día, con total entrega y excelencia. Sentido del deber y excelencia, las claves del desarrollo. Pero cuán lejos estamos de esa que llamamos cultura de la excelencia, cuando aún la mediocridad en nuestro país es un mérito. Recuerden, por ejemplo, un problema muy en boga, actual, el problema de las firmas falsas presentadas por los movimientos políticos, cuando nada menos que un asambleísta, para eludir la responsabilidad de estos movimientos y politiqueramente echarle la culpa al Consejo Nacional Electoral,
paladinamente sostuvo que si un alumno copia, es culpa del profesor por no haberlo descubierto. Y esto es aplaudido por muchos. O veamos la tolerancia a las mentiras, como cierto asambleísta que por odio al presidente de la República presentó una denuncia por genocidio diciendo que el día 30 de septiembre del 2010 yo había salido del hospital de la policía donde me encontraba retenido, a preparar mi supuesto rescate desde una universidad cercana, la Universidad Técnica Equinoccial, y luego había regresado para simular ser rescatado mientras me solazaba por las balas, los muertos y los heridos. Y todavía esa clase de persona es fuente fidedigna de toda clase de denuncias para cierta prensa, no porque tenga la más mínima gota de fidedigno, sino tan solo por ser opositor al gobierno. ¿Cómo aplaudimos esta clase de comportamiento? ¿Cómo muchas veces eludimos responsabilidades? Por ejemplo, la eterna victimización, a lo que me refería hace unos minutos, el llamado o lo que llamamos tercermundismo, error que comete frecuentemente la izquierda y gente de buena fe. Por supuesto que nuestros países han sido víctimas de la injusticia, de saqueo, de imperios, de colonialismo. Es indudable, pero no por víctimas tenemos, como pretendemos muchas veces, supremacía moral sobre los no victimizados. No por víctimas somos ejemplos y tenemos todas las respuestas para el buen vivir. Y no por víctimas dejamos de tener responsabilidad, muchas veces gran responsabilidad en nuestra situación. Eso es parte del cambio cultural. Superar esa victimización, superar esa autocompasión, superar ese tercermundismo, algo que ha hecho mucho daño a los países en vías de desarrollo. Hay muchas cosas por cambiar en nuestro país y les insisto, ustedes no van solamente a formarse académicamente, sino a aprender valores de sociedades probablemente más exitosas que las nuestras, sabiendo discernir entre valores y antivalores. Aquí hablamos mucho, por ejemplo, de solidaridad. Pero la evasión de impuestos era generalizada. Es que eso era solidaridad. Solidaridad es no pintar la fachada, cosas tan sencillas como la fachada de nuestra casa. Y nos creemos muchas veces superiores por esto de la solidaridad a otras sociedades. Ustedes saben que yo estudié en Europa y Estados Unidos. Recuerdo en Estados Unidos, cuando mi esposa tuvo un grave quebranto de salud, tuvo que pasar en cama 15 días, ella trabajaba, no pudo asistir al trabajo 15 días. 15 días encontramos fuera de la puerta de nuestro departamento comida preparada sin que nunca supiéramos quién fue el buen samaritano. No nos creamos superiores al resto, tampoco inferiores. Sepamos que tenemos muchos valores, pero siempre habrá algo y alguien del cual o de quien aprender. Y en cuanto a solidaridad, tal vez somos solidarios, pero una solidaridad espontánea, desorganizada. Si aquí se empieza a quemar una casa, los vecinos enseguida se organizan, se pasan de mano en mano el balde para tratar de apagar el incendio. Al final se quemó la casa, pero cuánta solidaridad. En sociedades más avanzadas se paga impuestos, se tiene bomberos profesionales, no se tiene que organizar el barrio, van los bomberos, no se quema la casa, pero no se habla de solidaridad. No nos engañemos, muchas veces hay discursos que tan solo se lanzan para la autocomplacencia. Hablamos de solidaridad. Acaba de pasar una prueba durísima el país, con presiones impresionantes por el caso de Julian Assange. Y muchos grupos politiqueros, muchos grupos mediáticos, por hacerle daño al gobierno, criticaban la postura soberana del Ecuador y daban la razón a los imperios y a aquellos que querían tratarnos aún como colonia. Aprendamos a ser verdaderamente solidarios. Aprendamos a ser intolerantes con vicios que nos han matado como país, como sociedad.
la mentira, los engaños sociales, demasiado tolerados, por cotidianos dejaron de sorprendernos. Por ejemplo, en todos los currículos, al menos de la educación urbana, constaba aprendizaje de inglés. Cuando hicimos la prueba de inglés para los profesores supuestamente de ese idioma, la inmensa mayoría no hablaba inglés. Y los padres de familia lo sabían. Nuestros alumnos se nos graduaban y no manejaban un idioma que supuestamente aprendieron durante 6, 8 años. Y todos tolerábamos aquello, era común, era normal. De hecho, todavía probablemente el raro soy yo por sorprenderme frente a estas cosas. Universidades, como decía René, universidades que eran una farsa total. En un garaje se ponía un pizarrón y se vendían los títulos. Y a nadie escandalizaba aquello. Las mentiras que pululan en el debate público sobre cosas tan trascendentales, por ejemplo, como la minería, donde puede estar gran parte del futuro del país, de los recursos que necesitamos para salir de la pobreza. Pero si hay minería, no hay agua. Cosas excluyentes, cuando eso es una inmensa mentira. Y el mayor factor contaminante del agua no es la minería, no es el petróleo, son las aguas servidas en las grandes ciudades. Y para poder proveer de servicios, de procesamiento de esa agua servida, se requieren centenas de millones de dólares que precisamente pueden venir de esa minería. O el petróleo como enemigo de la selva, cuando el principal problema de nuestra selva es la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Hace unos días teníamos una reunión sobre el transgénico, todos los mitos que hay sobre esto. Y esta gente que se habla a sí mismo y no habla con la verdad y limita las posibilidades de desarrollo del país por fundamentalismos sin basamento, sin lógica, sin coherencia. Son mentiras, mentiras, mentiras que se toleran. Somos demasiado tolerantes con las mentiras. Otro problema social que tenemos. Los que vayan a sociedades anglosajonas verán un gran valor de esas sociedades, el amor por la verdad. Allá mentir es antinatural. Acá se pretende defender hasta las mentiras en nombre de la libertad de expresión, cuando la libertad se debe basar en la verdad. Otro problema que tiene nuestra sociedad, nuestra falta de capacidad de organización. Alguna vez di un ejemplo. Si en general por la dureza de la vida, creo que un latinoamericano está mucho más preparado que un norteamericano para soportar situaciones extremas. De esta forma, si un norteamericano y un latinoamericano se pierden en la selva, probablemente después de un año será el latinoamericano el que sobreviva. Estamos acostumbrados por la dureza de nuestra vida a situaciones extremas. El problema está en que si se pierden en la misma selva 200 norteamericanos y 200 latinoamericanos, después de un año, los primeros ya tendrán su escuelita, sus cultivos, sus canchas deportivas, incluso su iglesia, mientras que los latinoamericanos seguirán discutiendo quién es el jefe. Y ante el fracaso, dirán no, si nosotros tuvimos una democracia más participativa y cuidamos mejor el medio ambiente. Es decir, no es solo lo que decía René, no se puede porque no hemos podido, sino que por no haber podido, nosotros somos el ejemplo al resto. Nos falta mucho por aprender a trabajar en equipo. En América Latina cada uno quiere ser capitán y nadie marinero. El ejemplo actual es indudable que este es un buen gobierno. Nadie puede negar los cambios positivos que están sucediendo en el país. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta conspiración? ¿Por qué el deseo de que mañana mismo el gobierno se vaya a su casa? Tan solo porque son ellos los que no están en el gobierno. Todas esas cosas, queridas amigas y amigos, tenemos que aprender. Yo sé que estoy escandalizando a muchos con lo que estoy diciendo. Por eso se nos acusa ahora que no somos de izquierda. Porque para la izquierda mediocre, la izquierda infantil, la pseudoizquierda, parte de su discurso es la irresponsabilidad de siempre echarle la culpa a los demás. Es el más grave error que puede cometer la verdadera izquierda. Seamos los más duros críticos de nosotros mismos. ¿Cuánto nos ha costado en América Latina no llamar las cosas por su nombre? La cultura de la trampa, es decir, un inexplicable deseo de romper las reglas de juego formalmente establecidas. Trampear en impuestos, trampear en entrada al estadio, trampear en exámenes, y donde el que lo hace más y de mejor forma no es el más sinvergüenza, sino tan solo el más sabido.
con lo cual se destruye toda capacidad de organización. La cultura del poder, donde las acciones no se dan en función de derechos y obligaciones establecidas o las reglas formales, sino por la conveniencia del coyunturalmente más poderoso. U otro ejemplo de problemas que tenemos como sociedad y a nivel cultural, lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, esto es, la incoherencia entre los valores expresados y los valores practicados, lo que genera que en lo abstracto se esté furiosamente contra ciertas conductas y situaciones, pero en el cotidiano se las apoya, como por ejemplo la corrupción e impunidad. En lo abstracto, todo el mundo está contra la corrupción y contra la impunidad. Y en lo cotidiano, se actúa en función de lo supuestamente rechazado. Porque se dice, por ejemplo, está bien, a un corrupto hay que mandarlo preso, salvo si es mi papá, mi mamá, mi primo, mi hermano, mi amigo, a ese sí tengo que proteger. Pero resulta que todo corrupto, todo delincuente es papá, mamá, amigo, hermano, primo de algo. Lo que estamos haciendo con estos comportamientos es contribuir con la impunidad. Todos estos antivalores que les he mencionado nos impiden tener un verdadero Estado de Derecho. Nos impiden, ya más aún la debilidad de las organizaciones, de las instituciones que tienen nuestros países, que muchos principios democráticos, muchos principios de ese Estado de Derecho queden en simples enunciados. ¿Qué es lo que les quiero decir, queridos jóvenes? Les insisto, por esto nos acusan de habernos derechizado, porque creen que el discurso de izquierda debe ser tan solo el discurso de la violencia, tirar piedra, echarle la culpa al resto. Cualquier problema, solución, es tirarle piedra a la embajada de Estados Unidos. Esta es una izquierda moderna, esta es una izquierda capaz, esta es una izquierda inteligente, y estamos convencidos que el cambio cultural es lo más importante para el desarrollo. Y con sus becas no solo lograrán preparación académica, sino que contribuirán grandemente para ese cambio cultural. Siempre las justificaciones en nuestro país, nunca el asumir responsabilidades. Si botamos basura en la calle, la culpa no es nuestra, sino del municipio que no tiene suficientes tachos. Escuchaba el otro día a un asambleísta que decía que el problema de la falsificación de firmas era culpa del gobierno, porque los requisitos que se pusieron para inscribir un movimiento, esto es 1.5% del padrón electoral, eran demasiado fuertes y obligaba a hacer fraude. O sea, el tipo estaba obligado a ser corrupto. La culpa era del gobierno, la culpa de su corrupción, del gobierno. Valga la oportunidad, queridos jóvenes, queridas familias, nuestros becarios, queridas ciudadanas y ciudadanos, para hacer una breve digresión y hablar del problema de las firmas. ¿Saben lo que pretenden ciertos grupos políticos con apoyo de la prensa de siempre? Que no se revisen las firmas, y los grupos que ya están inscritos, así tengan firmas falsificadas, continúen en el registro. Pura corrupción, pura mediocridad, pura inmoralidad. Les ratifico que como presidente de la República y ciudadano no permitiré que grupos políticos se inscriban habiéndole robado su identidad, su firma, su voluntad al ciudadano. Realmente estas posiciones de impunidad son la antología de la decadencia. Cuando les hablo del cambio cultural, estamos hablando del cambio más importante para el desarrollo, sin el cual es imposible lograr el progreso integral. Tenemos que ser capaces, como individuos y como sociedad, de hacer excelentemente bien de las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas, y desde el trabajador más sencillo hasta el mismo presidente de la República. Les insisto, esa es la clave del desarrollo, la cultura de la excelencia, y nos falta superar muchos valores para alcanzar esa cultura de la excelencia, y ustedes tienen una gran oportunidad para ser agentes privilegiados de ese cambio cultural en nuestro país, que ya lo hemos empezado. Por ejemplo, el cambio en educación superior es irreversible. No solo llevamos adelante el más decidido programa de becas, logramos aprobar con mucho esfuerzo, porque
que la mediocridad campee. Una nueva ley orgánica de educación superior, una ley que busca poner orden, exigir calidad, propender a la universalidad en el acceso a la educación superior, pero con calidad. Aplicar esta ley nos ha significado librar luchas muy duras contra los grupos privilegiados de siempre. Todavía sacan periodicazos, ¿verdad? Ciertas universidades que eran las primeras en oponerse a esta ley, porque ven esfumarse sus prebendas. Cuánta absurda oposición hemos recibido de los tirapiedras de siempre ante la iniciativa de implementar un sistema ordenado y democrático de admisión y nivelación para las universidades. Qué difícil ha sido cerrar de una vez por todas esas universidades de mala calidad que han causado la mayor estafa académica de la historia del Ecuador, estafa únicamente comparable con el feriado bancario. Y sin embargo, hay un precandidato a presidente que demagógicamente ofrece reabrir las universidades cerradas. Créanme, la mayor lucha en esta transformación histórica que está viendo el país es contra la mediocridad. Estamos además implementando 4 centros superiores de excelencia, dando cumplimiento a nuestras promesas y planteamientos de campaña. La Universidad Amazónica Iquiam, especializada en ciencias de la vida en medio del mayor laboratorio natural del planeta, la selva amazónica. La Ciudad del Conocimiento Yachay, la primera universidad en la historia del país, la primera ciudad en la historia del país planificada, ciudad universitaria, dedicada a ciencia y tecnología, básicamente ciencias duras. La Universidad Pedagógica en Azogues, para elevar drásticamente la calidad de la formación de nuestros docentes, sin lo cual no habrá grandes mejoras en la calidad de educación inicial, básica y superior. Y la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil. El cambio cultural ha comenzado. Yo lo noto, lo veo. Esta semana tuvimos reunión con empresarios, comparando con las reuniones que tenía hace 5 años, muchísima mejor calidad de presentación, de análisis, de propuestas. En los municipios, en los gobiernos provinciales. Al inicio de nuestro gobierno los pedidos eran coliseos, parques. Ahora nos piden relleno sanitario, internet, banda ancha. Está cambiando el país. Queremos cambiarlo mucho más rápido, mucho más radicalmente, mucho más profundamente, y ustedes van a ser los principales agentes de ese cambio. El programa de becas de convocatoria abierta para estudios superiores tiene por objetivo conceder becas en universidades y centros de educación superior de excelencia académica en el extranjero. No solo se van a formar académicamente, les insisto, van a aprender de otras culturas. Pero ese programa de becas está orientado a la formación de 4º nivel, maestrías, doctorados, postdoctorados y especialidades médicas, como ya mencioné. Históricamente en el Ecuador, solamente las clases altas podían acceder a estudios de 4º nivel y de especialización. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha establecido la gratuidad en educación pública hasta el 3er nivel, es decir, hasta la universidad, lo que constituye una conquista indiscutible, y los resultados ya se hacen evidentes. En este último examen nacional de admisión, 15.000 de los estudiantes aprobados pertenecen a familias que reciben el bono de desarrollo humano. Esto es lo que los sacará de la pobreza. Esto es lo que los sacará de la pobreza, la igualdad de oportunidades. Las transferencias monetarias como el bono mitigan la pobreza, pero no la resuelven. Esa pobreza será resuelta con igualdad de oportunidades y sobre todo con acceso a educación de calidad. Las limitaciones económicas ya no son en el nuevo país impedimento para la formación de las y los ecuatorianos talentosos. Estamos fortaleciendo la educación pública en todos los niveles. La educación pública tiene que ser la mejor. Nunca más educación para pobres, nunca más salud para pobres. Lo público no tiene por qué ser de mala calidad. Estamos cerrando una brecha histórica muy amplia, herencia de la sociedad clasista, donde unos pocos estaban predestinados a continuar con el modelo injusto y excluyente. Y nos hablaban de competencia. ¿Qué competencia le podía dar la hija de la campesina de Guamote, que tal vez acudió a una escuela unidocente con
con el hijo en buena hora de una familia de altos recursos de zona urbana de Quito y Guayaquil, que acudía a un colegio de 800, $1000 mensuales, donde aprendía 3 idiomas, computadoras, tenía intercambio. En buena hora para ese joven, pero ¿de qué competencia nos hablaban? Ahora ya no hay excusas. Estamos dando igualdad de oportunidades. Sé que nos falta, pero hay acceso en muchos casos ya a esa igualdad y esas oportunidades. Si antes nuestros profesionales de tercer nivel no podían acceder a estudios académicos superiores por falta de recursos económicos, ahora tienen todas las facilidades para hacerlo. Hay que crecer, hay que postularse, pues estas becas cuentan con una cobertura total que incluye pasajes aéreos, seguro de salud, vida y con desgravamen, matrícula, colegiatura, derechos de grado, manutención, material bibliográfico, costos de investigación y de tesis. Adelante, queridos profesionales del Ecuador. Adelante. A superarse permanentemente, a romper mitos y comodidades, a lograr no solo excelencia académica, sino como parte de algo mayor, cambio cultural, ir a esa cultura de la excelencia. No hay límites para los sueños. Estamos trabajando para fundar una sociedad basada en la ciencia, el conocimiento, la tecnología, para salir definitivamente de la pobreza, para seguir construyendo una patria más justa, equitativa y solidaria, donde la búsqueda de la felicidad sea un derecho de todos y todas. Queridos becarios, queridas becarias, ojalá todos estén conscientes del inmenso sacrificio que hace la patria por ustedes. La intervención de Ricardo creo que no deja duda sobre esa conciencia, sobre esa realidad que asume en cuanto al sacrificio que está haciendo la patria por ustedes. Este es el dinero de nuestros impuestos, de nuestro petróleo, son nuestros recursos. Una beca de maestría promedio alcanza 17.5 años de trabajo de un obrero. Un obrero gana cerca de $4000 anuales con sobresueldos. La beca de maestría promedio está en $70.000. 17.5 años de trabajo de un obrero ecuatoriano. Y un doctorado significa 30 años de trabajo de un obrero ecuatoriano. Toda una vida. No defrauden ese sacrificio de sus compatriotas. De cerca o de lejos, nunca olviden a su patria. La distancia les hará ver que hemos dejado de ser aquella no república desconocida a nivel internacional, que muchas cosas buenas están pasando en nuestro Ecuador, que estamos realizando grandes aportes incluso a la humanidad entera. Y en cuanto a nosotros, el gobierno, las figuras más visibles de esta revolución que es de todas y de todos, en cuanto a nosotros, queridos compatriotas, son evidentes los nuevos colegios, hospitales, carreteras, hidroeléctricas que se siembran a lo largo y ancho de la patria. Pero si todo esto tuviéramos que sacrificar por formar nuestro talento humano, así lo haríamos. Esto es lo más importante que está haciendo la revolución para el presente y futuro de la patria, para el buen vivir, para el summa causal, para la patria nueva, para la patria de todas y de todos. Mucha suerte, queridos becarios, y la patria confía en ustedes. Hasta la victoria siempre.